Este es uno de los comentarios, de los análisis más serios que voy a hacer en el tiempo e incluso a futuro de lo que tiene esta plataforma, y es pues ver la posibilidad de que una persona apellido Trujillo llegue a dirigir los destinos de República Dominicana. Pero justo antes de llegar a esa conclusión, tenemos que dar un breve viaje a la historia precisamente de Quisqueya. ¿Qué significa Trujillo para nosotros? Trujillo es el reflejo de esa arritmia histórica de América Latina, citando, parafraseando a Juan Bosch, en lo que tiene que ver con el hecho de que la democracia, es decir, mientras asomaba cabeza en otros países de la región, en República Dominicana era cercenada con la llegada de Rafael Leónidas Trujillo al poder y la forma en la cual pues el denominado tirano nos gobernó. El mismo Juan Bosch hace o trata de hacer la diferenciación de que la dictadura de Trujillo fue incluso para nada símil a otras de América Latina, por el hecho de que Trujillo se encargó también de tener el control monolítico de la estructura económica del país. Incluso el mismo Don Juan, como le dice la gente de cariño, habló o estableció una particularidad de ese control económico que tenía que ver básicamente con el hecho de que Trujillo se había convertido en el dueño de cada una de las estructuras de producción de República Dominicana. Dice él que eso es muy diferente o distante a otras dictaduras en las cuales el dictador de turno tenía el control político y tenía cierta influencia en las estructuras económicas, pero estas seguían manejándose de forma digamos, fuera del aspecto político, porque tenían personas, tenían dueños, ¿no?, de empresas que eran quienes a final del día pues tomaban las decisiones. Pero en el caso de Trujillo no era así. Era un control económico que se reflejaba a su vez en lo político. Esa es la descripción que hace Don Juan de Rafael Leónidas Trujillo, y es pertinente traerla a colación porque si vamos a examinar la posibilidad de que un Trujillo vuelva al poder en nuestro país, y con esto de momento nos referimos a Ramfis Trujillo, caramba, porque es el único que ha sacado cabeza. Pero hoy en día hay que descartar la posibilidad en nuestro país de que exista una persona que tenga la capacidad, a través, digamos, de la coerción política, de hacerse dueña de las estructuras económicas. Aunque, curiosamente, y aquí hay que pensar un poco antes de decirlo, pero es la realidad, curiosamente tenemos un comité político del PLD, casualmente el partido que fundó Don Juan, que es en sí una estructura económica que no necesita el financiamiento de ningún empresario, porque ya las personas que componen dicha estructura se han convertido oligarcas, en plutócratas, no sé, pero son personas lo suficientemente acaudaladas, y eso no es un secreto para nadie, como para disponer de los fondos para financiar, para robustecer cualquier iniciativa política. Pero compiten con los empresarios, y hay muchos que dicen que es en sí un poder económico ya más fuerte que muchos grupos empresariales. Eso ya sabrán ellos, honestamente hablando. Pero tenemos que descartar la posibilidad de que no solamente un Trujillo, sino cualquier persona en República Dominicana sea capaz de tener un control monolítico de la dinámica económica. Aunque hay que decir también que hubo un individuo que estuvo cerca de ello recientemente en la historia dominicana. Ustedes saben quién era esa persona. Aún vive, lo voy a decir: Ramoncito Báez Figueroa. Al paso que iba
si lo dejaban, iba a terminar siendo el individuo que después de Trujillo iba a tener el mayor control posible de las estructuras económicas de República Dominicana, porque utilizaba un método, si se quiere, novedoso, en el cual él te compraba la mitad de la empresa o el 60%, pero la porción que él compraba también pues tenía para sí el control de las decisiones a nivel directivo de esa empresa. O sea que yo te compro a ti, te doy un buen dinero por tus acciones, pero tú eres codueño, pero las decisiones las tomo yo. Y ese método lo usó Ramoncito con decenas de empresas que compró, sobre todo en el mundo de los medios, en donde tuvo que terminar haciendo mancuernas con Antonio Espaillá para el tema de las emisoras, porque Antonio Espaillá era dueño del 5, o es dueño del 5% de Radio Cadena Comercial, porque Fernando Isturi, como parte de esa negociación para hacer que Antonio se comprometiera a dirigir ese grupo de emisoras, le cedió en términos amablemente humanos, por así decir, un 5% de acciones para que Antonio, joven en aquel entonces, se comprometiera a dar la cara por le doliera el proyecto más bien. Pero esa es otra historia que voy a expandir en un corte que se va a llamar a Antonio Espaillat, el zar de la radio. Ahora bien, seguimos con Trujillo. ¿Es posible que un Trujillo llegue al poder en República Dominicana? Señores, hay algo que me preocupa y que se repite históricamente justo antes de que Trujillo llegara al poder. Y es que el país estaba en aquel entonces dividido. Una división que había sido provocada nada más y nada menos que por dos señores que inicialmente en términos políticos comenzaron cabalgando juntos, pero luego se dividieron. ¿Y de quién tú estás hablando, Anaudi Santos? De nada más y nada menos que Horacio Vázquez por un lado y de Juan Isidro Jiménez por el otro. Horacio Vázquez era vicepresidente de Juan Isidro Jiménez, pero Dominicanos al Fin, aun siendo vicepresidente de Juan Isidro Jiménez, pues estaba hostigando, estaba en la sombra agitando para que el gobierno caiga y hacerse él con la presidencia. Y así estos dos señores se pasaron años y años, y esa lucha entre ambos líderes no hizo más que llevar al país por un caos y una incertidumbre, que fue lo que, entre otras cosas, sirvió de base para que surgiese un líder único, en este caso Rafael Leónidas Trujillo. ¿Y a quién me recuerda? O más bien, ¿qué me recuerda esa lucha cuasi fratricida de Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez Grullón? Nada más y nada menos que, voy a decir, nada más y nada menos que a la lucha de Leonel Fernández y Danilo Medina, que incluso tienen ambos dos sectores económicos enfrentados. De la misma manera que tanto Juan Isidro Jiménez como Horacio Vázquez tenían también dos sectores económicos pues parcializados en favor de un bando, por así decir. Aunque Juan Isidro Jiménez tenía de su lado un sector económico un poco más liberal, pero lo cierto es que con el paso del tiempo pues esa diferencia terminó no haciendo peso histórico, sobre todo con lo que pasó después con la llegada de Trujillo. Me parece a mí que ese es el principal factor que se vuelve a repetir y que se cumple para hacer que un Trujillo vuelva al poder. Esa división política que se está dando hoy día y que el mismo Ramfis podría aprovechar. Hay que ver si Ramfis tiene el olfato para leer, decodificar eso históricamente y usarlo incluso como trampolín para llegar al poder. Ya dije anteriormente que a Ramfis le convino lo que acaba de ocurrir en la Junta al rechazar su candidatura, porque era muy posible que aceptándola se dijese que eso se logró porque Ramfis había pactado con el poder, específicamente con Danilo Medina. Pero al ocurrir esto, ya no se puede hablar de que existe un contubernio, un conciliábulo entre Ramfis Trujillo y Danilo Medina. Además de que Ramfis, esta junta, lamentablemente está pasando por un proceso de descrédito. Simplemente, ¿no? Y al nombre de él no le conviene estar por ahí. Si yo fuera seguidor, porque no lo soy, de Ramfis Trujillo, yo estaría contento ahora mismo. Contento estaría.
Simple, porque no me he hecho el mote histórico de que una Junta Central Electoral en descrédito y que se dice que la maneja fulano de tal, en este caso ese fulano de tal es nada más y nada menos que el presidente de la República, pues entonces ya nadie puede decir que existe un entendimiento. Me gusta esa palabra. Nadie puede decir que existe un entendimiento entre Ramfis Trujillo y Danilo Medina. No. ¿Puede un Trujillo llegar al poder? Hay una condición que está dada y que se repite históricamente y que usted tiene que tenerlo en cuenta. Es la división política, la lucha, ¿no?, política de dos individuos que han llevado la dinámica del país precisamente al terreno de ellos, siendo esta víctima de las decisiones que toman ambos. Eso ya ocurrió una vez con Juan Isidro Jiménez Grullón y Horacio Vázquez. Don Juan Isidro Jiménez, como le decía Juan Bosch precisamente, y Horacio Vázquez. Y esa lucha duró años, años y años, hasta que fue dando la misma con las condiciones y las variables que Trujillo supo aprovechar para gobernarnos durante 31 años. Impolíticamente correcto para mantenerse en pie. Lo único que solicita de ti es que te suscribas, que actives la campanita y que compartas estos contenidos en todas tus redes sociales. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma de analizar la realidad de República Dominicana desde una perspectiva totalmente disruptiva y divergente, el enfoque de Aneudi Santos.